Bueno, ¿cómo hacemos la representación 3D? Guardar este mapa y debemos abrir el visualizador de escenas, el ArtScene. Si recuerdan, todas estas capas están digitalizadas solamente en dos dimensiones, no son capas 3D, pero podemos hacer el alzado a partir de una propiedad. Esa propiedad es la altura del elemento. A las vías también le vamos a hacer un pequeño alzado para que queden marcadas como un bloque sólido. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esa representación? Acá en nuestra escena cargamos las capas que vamos a utilizar para la representación. La primera capa va a ser la capa de predio. También pueden colocar los vértices. Vamos a utilizar vías buffer, construcciones. Vamos a colocar solamente arbolado, buffer clip y arbolado. Incluso podemos colocarlas todas y hacer una mancha con colores como estamos haciendo para mirar las que están por fuera, las coberturas vegetales que están por fuera del predio. Podemos cargar todo si queremos. Las vamos a agregar. Esto va a quedar proyectado en un plano horizontal. No es 3D, un plano, porque acá no hay nada en 3D. Entonces lo que podemos hacer es colocar el predio debajo así como está, puede ser en ese color. Vamos a cambiar un poco las construcciones, vamos a colocarles un color más oscuro, pero como están en el mismo plano horizontal va a parpadear porque no sabe cuál es la que está con mayor jerarquía. Ambas están en Z0, entonces parpadea por esa razón. Lo que podemos hacer es subirla un poco en el Z para que no quede sobre directamente el mismo plano. Entonces empecemos con las construcciones. Vamos a colocarle a las construcciones primero una simbología por categorías, colocando un color a cada edificio. Vamos a ponerle un color diferente a cada edificio, a cada bloque. Acá todo tiene elementos, o sea que este no tiene registros nulos. Podemos dejarlo de esta forma, podemos aplicar y ya cada uno va a tener un color diferente. Podemos colocarle propiedades para todos los símbolos, colocarle un borde un poco más oscuro para ver las aristas de esta forma, que ya se ve un poco mejor. Vamos a empezar con esa capa, predio y construcciones. ¿Cómo hacemos el alzado? Entonces acá, para hacer un alzado en construcciones, damos doble clic en la capa y tenemos algo que se llama extrusión, una pestaña de extrusión. Entonces acá podemos extruir la capa a partir de algo. Ese algo puede ser un valor fijo, todo con la misma altura, podría ser 5, pero todo nos quedaría igual de alto, entonces no veríamos como la dimensión en altura de las construcciones. Entonces lo que hacemos es utilizar la calculadora de campo y más bien decir que la altura depende de un campo, pero de la tabla de datos. Altura edificio metro. Damos OK, damos a aplicar y acá ya vamos a poder ver las diferencias en altura. Este es el bloque más alto, pero podemos exagerar un poco para la representación esa altura. Si queremos que eso se vea un poco más exagerado para que se vea un poco mejor, si vamos a hacer un video o una presentación, podemos colocarle un factor acá de multiplicación en altura, que podría ser multiplíquelo por 1,5. Visualmente ya se ve mucho mejor, esto se ve más alto. ¿Listo? Ahora coloquemos las vías, pero quiero hacer una pequeña volumetría e incluso las voy a colocar un poco por encima del plano de referencia, del plano de Z0. Puedo ir a alturas base antes de hacer la extrusión y decir, quiero adicionar un valor constante de sobreelevación, incluso directamente acá, offset, vamos a colocar positivo y voy a poner las vías 10 centímetros por encima de ese terreno, 0.1. Aquí si se dan cuenta ya no parpadea porque está 10 centímetros por encima del plano de referencia Z0, ya no parpadea. O sea, las voy a colocar un poco más oscuras de esta forma. Esto les va a servir para hacer presentaciones de proyectos y demás. Es algo muy simple de hacer, pero es muy útil para presentar algún proyecto o un inventario o algo que están haciendo de análisis de inmuebles. Puede ser de esta forma. Y vamos a colocarle una extrusión de 0.1 también. 0.1 y en simbología le pueden colocar un poco de borde. Vamos a mirar si visualmente se alcanza a notar. Creo que no. Pero esto ya tiene una pequeña extrusión. Si nos acercamos, ¿cómo nos acercamos acá en el plano de referencia? Utilizando esta herramienta, centrar en objetivo. Me voy a centrar en esta esquina para mirar la volumetría si está correcta. Puedo alejarme, acercarme bastante y ese es el bloque del alto de vía. 10 centímetros únicamente y no interfiere con las construcciones. Listo. El arbolado, lo mismo. Vamos a guardar la escena, esto también se puede bloquear en cualquier momento. Tienen que ir a su proyecto, a su carpeta, taller 4, mapas. Vamos a guardar esto como taller 4, pero va a ser una escena. Podemos quitarle la extensión, simplemente guardar. Manchas de arbolado, podemos colocar una mancha sobre el terreno con un color de este tipo, con una transparencia 50. De esta forma y para que no parpadeen, ya saben, utilizan alturas base
y lo ponen a flotar 10 centímetros sobre el plano Z. Aquí incluso ya se ve el exceso que estaría por fuera del predio. Ahí podemos dejarlo de esta forma, incluso no es necesario prender la otra de arbolado buffer clip. Los vértices del predio también los podemos colocar, ya están activos, podemos cambiar y colocar unas chinchetas 3D. En estilos de referencia tienen algo que se llama elementos básicos en 3D. Vamos a activar varias cosas, estos billboards también los podemos utilizar y podemos utilizar también los árboles. Damos OK y vamos a verificar chinchetas, pueden ser estas chinchetas de acá, vamos a dejarlas de color gris oscuro y en tamaño puede ser 12, es para que puedan ver las chinchetas de el borde en donde hicieron el levantamiento del predio con su estación. Voy a centrar acá en esta zona para mirar un poco mejor la representación. Entonces esas chinchetas son las de coordenadas de nodos de levantamiento. Nos faltaría entonces el arbolado. A los edificios también les podemos colocar un poco de transparencia con el display y por ejemplo 30%. ¿Para qué? Para que se vean transparentes, como si fueran bloques de gelatina. Vamos a colocarle mucha más transparencia, por ejemplo 70. No se están viendo tan bien. Construcciones, transparencia 70. Para la identificación no se ve tan bien porque están un poco alejados, pero bueno, podemos utilizarlo de esa forma. Podemos utilizar los map tips para que cuando nos paremos encima de un edificio sepamos qué edificio es. Este es el bloque G, F, laboratorios, D y el bloque E. Las transparencias no están tan visibles, debería funcionar un poco mejor el tema de las transparencias, pero algo está sucediendo. Bueno, árboles, guardamos, arbolado, aquí tenemos los puntos de localización, voy a colocarlos en rojo, en estos conos, pero podemos jugar con alturas variables. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, en el arbolado podemos entonces utilizar categorización y colocar categorización por tipo de árbol. Podemos adicionarlas todas, no hay nulos o vacíos, y podemos empezar con los arbustos. Empecemos con los árboles mejor. Acá ya tenemos activados los 3D de árboles. Vamos a dejar apagadas algunas cosas para encontrarlos más fácil. Acá tenemos árboles en 3D. Pueden seleccionar un árbol que sea grande. Verifiquemos. Digamos que sea este. Y como son los árboles, pueden colocarle un tamaño de 40, son los más grandes que vamos a tener acá en el modelo. Puede ser de esta forma. Lo único es que todos se parecen, pero si ustedes hacen grupos, por códigos pueden cambiarle el color, la iluminación, un poco la cobertura para que se vean diferentes. Pero bueno, de esta forma se ve bastante bien. Incluso para que esto se vea un poco mejor, podemos dejar las construcciones en escalas de grises, de esta forma, para que no se vea tan fuerte. Voy a quitar la transparencia. Ponerle solo 10, no está funcionando, y voy a cambiar este color del bloque de laboratorios que está muy oscuro por un gris más claro. Podría ser de esta forma. Lo mismo la base del predio, para hacer una escena en grises podría ser de esta forma. Bueno, los demás árboles acá los pueden cambiar. Los arbustos serían de un tamaño medio, podríamos colocar, puede ser este, vamos a colocarle 15. Tenemos los arbustos y los matorrales pues serían los más bajos. Vamos a colocar cualquiera de los que tenemos acá, puede ser este, y tamaño puede ser 8, y voy a colocarle una coloración diferente, un verde más intenso. Nos quedarían de esta forma la escena. Voy a centrar en esta zona y ya podríamos tener una representación 3D del campus. Estas chinchetas de borde están demasiado grandes, con ese tamaño suficiente. Cuando tengan entonces inventarios, localización de eventos, unas rutas o quieran hacer un esquema, podrían hacerlo de esta forma. También pueden agregar textos en 3D. Por acá tienen con el botón derecho activación de editor 3D, que es esta herramienta, efectos 3D para cambiar la luz sobre los elementos, y tienen elementos de gráficos 3D. Acá tienen los textos en 3D. Los pueden colocar en cualquier lugar. Este es el bloque E. Entonces pueden colocarlos de esta forma, pueden seleccionarlos y pueden cambiarle las propiedades para que en el 3D nos quede un 3D de texto. Pueden cambiar el color, colocarlo más claro, pueden quitarle el borde y demás, cambiar el tamaño y la posición, y si ustedes se centran en este bloque van a poder ver ese texto en 3 dimensiones. Bueno, para el entregable entonces coloquen un 3D del campus que deben de digitalizar. Acá van a poder ver las manchas sobre el terreno de la vegetación y demás.